Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Colombia se sacudió esta semana a raíz de las denuncias de la revista Semana sobre corrupción en las fuerzas militares y particularmente en el ejército. Una serie de denuncias con grabaciones muy puntuales, la relación de una serie de nombres de la oficialidad de algunos altos oficiales, coroneles, generales, involucrados, al parecer, con bastante fundamento, en compras irregulares, en coimas, en comisiones, en fin, un escándalo que promete dar para mucho, pero para mucho tiempo, porque apenas las autoridades de control, quiero decir, independientemente de la comisión nombrada por el presidente Santos para investigar de manera exhaustiva, como se hace en Colombia, y rápidamente el tema, pues ya se metió la Fiscalía, está la Procuraduría, está la Contraloría. ¿Para dónde va esto? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener, por ejemplo, en el tema del proceso de paz que se lleva a efecto en La Habana? Por ejemplo, en la moral de las tropas al interior de los batallones, en lo que hace relación al combate contra las FARC y el ELN, mientras no se firme un acuerdo o una negociación política negociada. Para hablar de este tema, tenemos dos analistas, ambos abogados, Ramiro Bejarano, quien fuera también director del DAS hace algunos años, columnista, profesor universitario, tratadista y también panelista de Hora 20 de Caracol Radio. Y el doctor Nicolás Uribe, también abogado, panelista de Blue Radio, al mismo tiempo columnista del diario El Espectador como Ramiro, y un hombre que estuvo en el Congreso de la República y que perdió su reelección al Congreso por tan solo 3.000 votos. Bienvenidos. Gracias, Darío. ¿Es saludable lo que se ha presentado a pesar de la coyuntura, de los diálogos de paz, de pleno proceso electoral? Yo creo que sí, sin duda, eso es saludable porque lo que esto está destapando es una crisis muy grande, no solamente al interior de las Fuerzas Armadas, sino al interior del establecimiento, de la estructura democrática. Son varias cosas, no es solamente el tema de la corrupción, que a mí me parece que quedó en evidencia. Y se hablaba mucho del tema, claro, en corrillos. Yo creo que un tema importante es el de revisar si el poder civil realmente tiene el control total del poder militar. Porque yo creo que aquí lo que se ha mostrado es que, no quiero decir con esto que haya pues una insubordinación al nivel de que vaya a haber un golpe de Estado, no. Pero sí hay unos sectores de los estamentos militares que tienen la idea de que ellos pueden hacer y deshacer, o de que en los batallones no puede interferir el poder civil, y la democracia está construida y diseñada de otra manera. Para que, obviamente, a los militares se les entregan las armas y ese ya es un privilegio muy grande. Y por eso a ellos no se les permite votar, para que no entorpezcan la actividad política. Y los civiles ejercen la sana función del control político, del manejo del Estado. Y yo creo que eso se ha ido perdiendo un poco por este sentimiento de que hay que ganar una guerra. Y entonces fíjese usted, por ejemplo, que en los últimos tiempos a los militares les han dado una ley de inteligencia militar que supuestamente nos iba a poner a salvo de la ilegalidad de la inteligencia, que no ocurrió. Y no ocurrió. La reforma del fuero militar, que por fortuna se cayó, pero que obviamente ha tenido unos tropiezos grandes. La ley que tiene que ver, por ejemplo, con la defensa jurídica de los militares. Es decir, les han creado una caparazón a los militares que yo creo que terminaron siendo víctimas de su propio invento. Pero toda la vida realmente el estamento militar ha sido una especie de gueto. Universidad militar, escuela militar, club militar, barrios militares. Yo a diferencia de lo que dice Ramiro en términos de lo que se requiere, yo creería que no hay que desmontar garantías para un grupo de funcionarios que sin duda desempeñan funciones particulares dentro de nuestro Estado, pero su manera de fortalecerlo no es blindarlo, es decir, protegerlo de los actos de corrupción y de violación de derechos humanos y de arbitrariedad, sino establecer los controles propios para que en el marco de esa diferenciación de funciones ellos puedan también rendir cuentas y responder. No se debe entender esto como un ataque a las fuerzas militares. Un ataque a las fuerzas militares es permitir que haya actos de corrupción y que se tapen ellos mismos sus hechos de corrupción. Lo que debemos garantizar es que estos se conozcan, se procesen y podamos encontrar a los responsables. Nada fortalece más la moral de la tropa, claro, que la de los propios soldados, sabiendo que los recursos que los protegen, que les dan herramientas para combatir, son recursos que no son objetos de corrupción. Nada los protege más que saber que sus comandantes son personas honestas que se comportan decentemente. Y esto es lo que debemos esperar. Y yo creo que
lamentablemente, y con este ejemplo, lo que ha sucedido en las fuerzas militares, otra vez el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción tiene que estar en la agenda. Es que usted ve el escándalo de la DIAN, lo ve en los militares, lo ve en los temas de la contratación. Es decir, y nada nos está sirviendo. No nos sirven leyes anticorrupción, no nos sirven leyes antitrámites para evitar incentivos ilegales. No nos sirven los organismos de control. No sirven los organismos de control porque muchas veces son parte también del tinglado corrupto, porque la cooptación de los organismos de control sirven es para proteger a los corruptos y no para combatirlos. Entonces, en esto yo creo que el tema de cultura de la legalidad es fundamental y las dificultades que tenemos desde el punto de vista institucional para superar esto, en donde cada cual que llega a un servicio o a un puesto público lo que busca es cómo servirse a sí mismo y no cómo servir a los demás. Que nadie esté exento, que nadie esté exento realmente de ser investigado y de ser denunciado, ni el más alto general. Entonces, en el caso el particular del ejército, pues es más trágico, y es más trágico por el papel que cumple precisamente el ejército, por las implicaciones que tiene para la legitimación de su función, y eso pues es lamentable. Lo que sí es un hecho es que la corrupción existe y está en las fuerzas militares. Y en todos los estamentos de Colombia. Claro, no solamente militares. Y lo que tenemos que esperar del gobierno es que introduzca las modificaciones para que esto no siga sucediendo, para que no vuelva a suceder. Claro. Y ahí yo creo que estamos esperando esas mire, tareas. Darío, hay una cosa que me parece muy importante. El tema no se puede situar solamente en la corrupción, que por supuesto es muy grande, lo que ha pasado de unos generales hablando de contratos y toda cosa. Yo creo que aquí hay una cosa de fondo muy delicada, y es qué relación tiene toda esta circunstancia que se ha visto con la fachada y todas esas grabaciones, en las que de una u otra manera uno lo que advierte en el fondo es que están protegiendo a personas que están comprometidas en los falsos positivos. Allí yo creo que ese es el gran escándalo. ¿Por qué es que hay unos oficiales, y no digo el rango para que no se molesten, que de una u otra manera consideran que es necesario mantener aceitado a un coronel? Ramiro, de los que mencionó la revista Semana por las grabaciones tienen que ver con los falsos positivos. Por eso, entonces le digo, ese es el punto. Entonces, el punto es, fíjese que esa es una cadena. Si cuando estallaron los falsos positivos, que solamente se conocieron porque la entonces secretaria de gobierno, la doctora Clara López, los divulgó y los hizo noticia, si la justicia hubiera operado, este problema no lo tendríamos hoy. Porque ahora lo que uno ve es una máquina de terror financiada con recursos públicos para silenciar personas que tienen que decir muchas cosas frente a eso, porque de otra manera, ¿cómo comprende uno que un coronel que está detenido por delitos de lesa humanidad relacionados con falsos positivos, a él lo llamen todos los generales, y resulta que la gran mayoría de ellos le hablan de contratos y él habla de contratos para uno para el otro? Un trato absolutamente amigable. ¿No? Entonces, el punto es, ¿esta sociedad está decidida a llegar al fondo de los falsos positivos o no? No, y de cualquier violación a los derechos humanos. Lo que es inaceptable, y yo coincido con Ramiro en este caso, es no puede ser posible que la identificación de gente que comete delitos se convierta en un problema de la institucionalidad, porque la institucionalidad precisamente debería actuar para aislar esas personas, para combatirla, para evitar que vuelvan a suceder, no solidarizándose con ellos, poniéndoles la contratación oficial para resolver los problemas de defensa judicial que pueden estar teniendo por cuenta de problemas económicos. Ahí viene un problema de fondo. Y ese es el problema de fondo. Y es que hay otro problema de fondo que tiene que ver contra la inteligencia. No operó, no ha venido operando la contrainteligencia. Por el contrario, de lo que haya operado, lo que mostró esta ley de inteligencia es que terminó deteriorándola. Porque la ley de inteligencia, que a mí no me gustó, entre otras cosas, lo dije en el Congreso cuando fui invitado a una reunión, dije, esa facultad de monitorear todas las conversaciones, eso puede dar lugar a que haya abusos. La Corte Constitucional, cuando revisó la ley, dijo, el monitoreo se puede hacer, pero cuando el monitoreo tenga por objeto una determinada persona, necesita orden judicial. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los militares? ¿Qué es lo que han hecho? Algunos de los militares que están en eso. Cogen el monitoreo, el espectro, oyen el espectro electromagnético, oyen a todo el mundo sin orden judicial, y entonces eso no es lo que dijo la Corte Constitucional. Entonces, eso terminó, en vez de que fuera un factor para controlar la inteligencia, terminó siendo... Pero porque nadie los controló. Claro. No había mecanismos realmente de vigilancia. Por varias razones. La comisión política del Congreso que debía funcionar se vino a instalar apenas reventó el escándalo. La Contraloría y la Procuraduría entraron ahora. Pero
Pero nada. es que, ¿sabe cuál es también el problema? Y es que aquí estamos caminando siempre entre dos dilemas, y es cómo permitir que los militares hagan su tarea en el marco de los derechos humanos, pero no cómo restringir operaciones que pueden ser importantes para combatir la amenaza delincuencial y terrorista que tenemos. No podemos, por evitar lo primero, prohibir lo segundo, pero tampoco podemos convertir las herramientas legales en herramientas de delincuencia en contra de las personas naturales. Hay una diferencia tendríamos que hacerlo, entre un Estado democrático y totalitario. Claro, la diferencia no, es esa. que- Todos hacen inteligencia. pero legalmente, hemos claro. visto Todos, lo de en el Snowden, lo de- marco Todo. del La derecho. diferencia En el es marco del que derecho. el Estado Claro. democrático hace Claro. con orden judicial, sin perseguir a los Por eso, opositores. entonces, y la lo otra mismo- es esto que nos está ocurriendo. Pero en Estados Unidos ha hecho espionaje, Julian Assange, Claro, el señor Claro, Snowden. pero fíjese Y sin orden judicial, Pero ¿no? fíjese la diferencia. En el discurso de Obama a la Nación hace unos días, En enero. en enero, eso duró hora y media, 2 horas, el presidente Obama se ocupó 1 hora del tema de la inteligencia. 1 hora. Tema complejo, ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Recordemos cómo enfrentó el presidente Santos en la presente semana pues esta crisis de la denuncia de la corrupción en las fuerzas militares. Simplemente separó del cargo, no los destituyó, los separó mientras que se adelantan investigaciones donde ellos no puedan tener ninguna injerencia a 2 generales altos, además, que estaban al frente del organismo que tenían que vigilar de que se procediera de acuerdo con la normatividad, con el derecho, con la transparencia, con la legalidad. Y en la presente semana, pues llamó a calificar servicios a otra serie de generales, 4 en total, y otros altos oficiales sin poder dar ninguna razón, porque no podía hacerlo desde el punto de vista legal, porque todavía no han sido vencidos en juicio, tienen que terminar las investigaciones, haciendo uso de la discrecionalidad que tiene el presidente de la República sin dar explicaciones de por qué a uno lo sacan de un cargo. ¿Serán estas medidas suficientes, doctor Nicolás Uribe, para tratar de ponerle coto a esta corrupción? Pues yo creo que hay medidas de corto plazo que el presidente tenía que tomar decisiones, y si bien uno pueda pensar que en algunas circunstancias puede haber destituciones y llamados a calificación de servicios con algo de injusticia, porque como usted bien dice, pues nadie está aprobado, pero lo que yo creo que esperamos los colombianos es que a estas decisiones de carácter político se sigan las definiciones del punto de vista judicial, porque lo que no puede esperar el país es que la responsabilidad cese y se termine con la responsabilidad política. Yo sí creo que aquí tiene que haber responsabilidades judiciales, y ojalá no se demore esto 10 años, sino que en los próximos meses podamos saber si los generales que salieron tenían o no que ver con los actos de corrupción y si tienen que responder por ellos. Y en segundo lugar, ¿qué está pasando con el tema de los gastos en el Estado y particularmente en el Ejército? Fondos reservados entre ellos. ¿Dónde están los organismos de control? ¿Qué pasa con control interno? ¿Y dónde está la intervención de las otras instituciones para garantizar que estos no se estén usando desde el punto de vista ilegal? Entonces, esos son los retos que tiene, yo creo, que el país después de que pase el fervor del escándalo, pues, es qué va a pasar con esto y a dónde llegan las investigaciones y qué correctivos se... Por un se- lado, se pero avanza. también a mediano plazo, doctor Ramiro Bejarano, hay un problema estructural que hay que resolver de verdad, que varios ministros civiles, que usted lo mencionó al principio, habían dicho, esto lo dejamos resuelto, hay una especie de centralización en la adjudicación de la contratación, pero vimos que quedaron muchas ruedas sueltas. Sí, claro, por un poco dentro de la órbita también esa de que cada vez es más notorio que el poder militar está por fuera del control civil. Y en tema de contratación, pues eso se ha vuelto terrible, porque bajo el escudo de que hay que ganar la guerra, entonces se volvió legítimo que los militares tenían toldo aparte y nadie los puede controlar. Y yo creo que el tema tiene que crecer más. A mí me parece que esto no puede terminar en que salgan 4 o 5 generales de la manera que han salido. Muchos de ellos, mejor dicho, todos totalmente adoloridos. Todos quedan adoloridos, claro, porque es que salen además en medio de un escándalo que el país no ve con claridad si es que los votaron por las chuzadas o si fue que los votaron por el tema de la corrupción. Si son fue que los responsables votaron, de corrupción sí, o no. fue que los votaron por ambas cosas o era porque no servían. ¿Por qué? Porque en eso realmente hay que pasarle la cuenta de cobro al gobierno. El gobierno fue muy vacilante. Y entonces yo creo que aquí van a pasar muchas cosas. Lo primero, tiene que extenderse esto más. Al país y a la historia no le puede suceder que este tema tan grueso de los falsos positivos terminen llamando a calificar servicio 4 o 5 personas. No, aquí tenemos que llegar al fondo.
si hubo una máquina del Estado que diseñó una política criminal para conseguir resultados aparentemente positivos, a efectos de aparecer ganando una guerra que no estaban ganando. Pero lo otro es que también yo creo que el gobierno tiene que diseñar una estrategia de mano de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas sociales, encaminada a señalarle al país cuál es el verdadero rol de los militares ahora que estamos terminando el conflicto y en lo que viene en el posconflicto. Porque fíjese que aquí tenemos una gran contradicción. Desde la época de Uribe nos vienen diciendo que la guerra la tenemos ganada. El famoso ministro del Interior del doctor Uribe dijo que en diciembre de un año que nunca llegó íbamos ya a tener todo ganado. Y resulta que eso no ha pasado. No dijo de qué año, ¿no? Sí. Pero fíjese una cosa complicada. Vamos ganando la guerra y sin embargo los gastos en recursos militares son más altos. El tema en inteligencia se ha multiplicado y yo creería que debe ser al contrario. Si vamos ganando la guerra y nos vamos preparando para el posconflicto, los militares y las inversiones en esos costos tienen que bajarse y tiene que bajarse ese ojo militar en cada cosa que está ocurriendo en el país. Y yo creo que el gobierno tiene que, por ejemplo, expedir una nueva ley que controle y de una manera eficaz los gastos en las guarniciones militares. No puede ser que esa contratación, aquí por ejemplo gastos reservados para comprar uniformes. Imagínese usted que los uniformes son públicos, pero para comprarlos el gasto sí es reservado. Eso no lo entiende nadie. Eso obviamente es fruto... Eso huele feo. Eso huele feo. Y todo lo han hecho es en función de que como los militares hay que darles para que ganen la guerra. Que no les pueden... Pero yo estoy de acuerdo con que los militares son importantes en cualquier democracia, ni más faltaba que y el país les debe muchísimo. Pero por supuesto que sí, pero lo que sí no puede ocurrir es que se vuelvan unos semidioses de la democracia al extremo de que nadie los controle. La pregunta del billón, doctor Bejarano. A ver, doctor Uribe, ¿quién grabaría a estos señores? Esa es otra pregunta que vale la pena. O sea, si la contrainteligencia no detectó ni grabó a los que estaban cometiendo presuntamente un ilícito, ¿quién fue el que los grabó? Y eso sí se sabe. Y son conversaciones de hace 2 años. No, pero son conversaciones recientes. ¿Sí se sabe? Sí. Pues, otros que estaban celosos. No. Yo la información que tengo es que son informaciones hechas con orden judicial dentro del marco de investigaciones que se estaban haciendo por falsos positivos y por eso en esas conversaciones terminaron interceptando a ese coronel González del Río. Y ahí cogieron la pita. Y entonces esas grabaciones, algunas de ellas, la Fiscalía cuando empieza a advertir lo que oye, las envía a otras autoridades, por ejemplo a la Comisión de Acusaciones. Obviamente en la Comisión de Acusaciones, como dicen, dura más un ponqué en la puerta de una escuela que haya una información de esta sin que la conozcan. Pero esas grabaciones, fíjese usted que ninguna persona ha salido a decir que las grabaciones son ilegales. Los generales no han dicho eso. Uno por allá dijo... Reposaban en la Comisión de Acusaciones. Pero sí valdría la pena... Uno ha dicho que no era su voz, pero nadie se ha atrevido a decir que son ilegales. Claro. ¿Por qué? Porque están hechas con el respaldo de orden judicial. Pero lo que resulta, digamos, y en esto también salta el papel de los medios de comunicación. Si no fuera por los medios de comunicación que hicieran públicas unas grabaciones que no deberían ser públicas, sino deberían ser publicadas una vez usted expida la sentencia correspondiente para castigar al delincuente. Si no fuera por eso, entonces no pasa nada. Y no pasa nada y por eso también las filtraciones se han vuelto casi que el único mecanismo para lograr hacer justicia, así sea justicia mediática, con consecuencias políticas. Pero eso está bien. El tema es una tragedia desde el punto de vista institucional. Eso está bien, que haya filtraciones está bien, a mí me parece. No, claro que sí. El favor que se le ha prestado a la democracia en el mundo, lo de los Estados Unidos. Ve, por ejemplo, estos generales, alguno de esos está diciendo que va a ir a demandar a la revista Semana. Ojalá lo haga para que vean la torpeza tan gigantesca que irían a cometer. Porque obviamente en un pleito de estos pues va a ser oportunidad de mostrar 1000 cosas. Es que la revista Semana, según lo que he informado, tiene 30.000 audios. Sí, muchas Ya regresamos en este último segmento con Ramiro Bejarano y Nicolás Uribe aquí en Caracol Internacional. Regresamos en este último segmento de Caracol Internacional en Entérate, doctor Bejarano. Si fueron unas grabaciones hechas dentro del marco de la institucionalidad. En segundo lugar, si así fue porque así fue, y las mandaron a la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes, ¿por qué no se las entregaron al señor ministro de la Defensa o al superior jerárquico de las fuerzas militares,
comandante general de las fuerzas militares, o al propio presidente de la República? Bueno, pues déjeme decirle que usted da por hecho que no se las entregaron. Yo creo que eso sí. lo tenía que conocer el gobierno. Porque póngame este ejemplo. ¿No Usted, diga a sus espaldas? es posible que algunas de ellas sí, pero yo pongo en Usted duda. fue director del DAS y sabe cómo Sí, es pero eso. cuando yo no sé de eso porque yo lo que hice fue con orden judicial. Entonces yo no sé de eso. Pero cuando De usted eso tenía saben una los orden de- judicial y descubría algo torcido, yo me imagino que lo echaba para, Bueno, para arriba. dependiendo El de las presidente. informaciones públicas, claro, pero claro. Y la sensibilidad. Pero le digo lo siguiente, yo no puedo creer, como usted lo plantea, que esas conversaciones que estaban ya en poder de la Comisión de Acusaciones, donde todos son políticos, que las hubieran oído y que no le hubieran advertido la ¿Y las gravedad. oiría? Pues Algunos tiene que las haber oyó, un algunos investigador ahí. las oyó, Sí, y sí. que entonces esa persona no le hubiera contado al ministro, no le hubiera contado al presidente, no lo supiera el gobierno. Yo creo que el gobierno sí sabía. Pero el gobierno se sorprendió. No, la verdad que el gobierno ha sido dubitativo y ha sido, digamos, no sé con qué palabra definirlo, pero no muy claro en términos de lo que ha decidido hacer una vez ha conocido lo que ha sucedido. Y uno esperaría que no solamente hubiese las medidas de destitución de las personas, sino que hubiese claridad en lo que viene. Y en lo que viene es qué va a pasar con los gastos que estamos haciendo hoy. Hoy, ¿qué está pasando con esos gastos? La revista Semana habla de muy poquitos gastos. Estamos hablando de contratos de 50.000, 60.000, Es que 100.000 aquí son millones de pesos. millones, miles de Son millones. Claro. 6 o 7 billones de Billones. pesos los que las El fuerzas mayor militares presupuesto de la historia militar. y las Fuerzas Armadas tienen. Luego, ¿esa plata qué? ¿Qué está pasando con eso? Y ahí es donde yo creo que al gobierno le ha faltado también contundencia para dar la tranquilidad a los propios militares. Incluso, Porque el gobierno de que tiene las dos cosas están discursos haciendo frente bien. al tema militar y frente al tema de la guerra. El discurso pacifista del presidente Santos y el discurso siempre volcánico, duro, guerrerista del ministro. Y resulta que ese esquema, esa es otra cosa que tienen que revisar. Tienen Pero que no unir- será una estrategia deliberada. Por supuesto que es una estrategia, pero les resultó mal. Zanahoria y garrote. Les pasó lo que dice Woody Allen, que a él le preguntaron cuál es la fórmula del éxito. Dijo, no, yo no sé cuál es la fórmula del éxito, pero la del fracaso sí está en querer darle gusto a todo el mundo. Muy bien, saquen ustedes sus propias conclusiones, da para muchos programas más, esto tiene tela de dónde cortarse, allá verán que más adelante regresaremos en la medida en que avancen las investigaciones y se tomen o no se tomen decisiones que pretendan una solución estructural. Muchas gracias, doctor Bejarano, muchas gracias, doctor Uribe. Gracias a Gracias Dios. a usted. No olvide que usted puede seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entérate caracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.